Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con nuestro culto domingo por la tarde y siguiendo con nuestro estudio del libro de 1 de Corintios. Ya estamos en capítulo 15, este capítulo de la resurrección. Comenzamos con un momento de oración. Padre, gracias. Nuevamente pedimos por la esperanza del futuro, sabiendo, Señor, que los mejores días siempre están adelante. Gracias que tenemos la esperanza de algún día vamos a dejar este mundo y todos sus problemas y encontrarnos en tu presencia para siempre, Señor, y aún con un nuevo cuerpo. Así que pedimos, Señor, que tú nos enseñes en esta doctrina tan importante sobre lo que sucede al fin de la muerte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como todos saben, estamos en pandemia. Están pensando en la palabra pandemia porque viene de griego. Entonces, cuando hablamos de pan, pan es la palabra panta, pan es la palabra que significa cada o todo, y demia es de demo, que significa gente. Entonces, es una cosa que afecta a toda la gente, es decir, está hablando sobre todo el mundo, todos los países, etc. Epidemia significa que es sobre muchas personas, pero pandemia significa que es algo que está afectando y se usa como una enfermedad que está afectando todo el mundo. Y la verdad es que hay muchas personas que están muriendo. Pero hermanos, siempre hay muchas personas muriendo. Todos los días hay gente que está muriendo. En todos los países, por muchas razones diferentes, con o sin COVID. Hay gente que está muriendo porque está usando teléfono mientras está tratando de manejar. Hay gente que está muriendo de cáncer. Hay gente que está muriendo por edad avanzada. Otros por otro tipo de problemas, no solamente por COVID. Y yo veo que hay un enfoque demasiado, se puede decir, para el Hijo de Dios, de el COVID y la enfermedad, y algunos se van a morir. Hermanos, nuestras vidas están contados. Sabemos que llegamos entrando a este mundo rumbo hacia la muerte. Por ejemplo, cuando Cristo nació, recibió 3 regalos, ¿cierto? Oro, incienso y mirra. Mirra es una especie para embalsamar. Imagínense el regalo que recibió. Pero proféticamente que Cristo nació para morir. Pero tengo noticias, todos nosotros nacimos rumbo hacia la muerte. Si lo hiciéramos por estadísticas, uno de cada uno va a morir. Aún en el rapto, que voy a tocar el próximo domingo, en el rapto, ahí en un momento, un instante, igual ese cuerpo mortal de carne, sangre, hueso, tiene que terminar antes que empiece a recibir nuestro nuevo cuerpo glorificado. Entonces, por favor, hermanos, que no siga con el mundo pensando lo peor que puede suceder a una persona es morir. Porque morir es parte. Incluso mi mamá está cumpliendo en 2 semanas 97 años y todos están maravillados. ¿Por qué todavía está vivo? ¿Entiende? Muerte es parte de nuestra vida. Pablo ahora va a seguir corrigiendo problemas en la iglesia de Corinto. Por eso escribió la primera y después también la segunda carta. Y aquí estamos hablando sobre corregir un error en doctrina. Así que vamos a leer los primeros 20 versículos, 1 Corintios 15. En 1 Corintios capítulo 15, no vamos a leer todo el capítulo porque es bastante largo. Pero dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Después todo el capítulo continúa hablando sobre aspectos de la importancia de la creencia en la resurrección, terminando con la parte al final, versículo 55 en adelante, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que entender de que Pablo está en un lugar donde es la ciudad de Corinto, que está en medio del país que es Grecia, y hay que acordarse que en la vida de Pablo, en sus viajes misioneros, él llegó a Grecia, y la primera ciudad en donde está el libro de Hechos, por favor, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 31. Él llegó a la ciudad de Antena, y Antena es como más o menos 70 kilómetros de la ciudad de Corinto, donde está la iglesia actual que estamos hablando. Y allá en la ciudad de Antena había muchos filósofos, porque Grecia fue conocido por sus filosofías, estoicos, epicúreos, también los gnósticos. Y aquí entonces él estaba en Areópago y estaba enseñando las cosas, y después, llegando el momento, versículo 31 dice: por cuanto Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pablo llegó hasta su sermón, llegó hasta decir, hasta levantarlo de los muertos. Cuando oyeron los griegos, los filósofos, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba, otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez, etcétera, etcétera. Así que Pablo salió. Así que era algo chocante, porque los filósofos griegos creían una dos cosas. Uno creía que cuando uno se muere, termina todo, no hay nada después de la muerte. Y otro creían que el alma era inmortal, seguía viviendo, pero no un cuerpo. El cuerpo era comido de gusano, por decir. El cuerpo era algo que iba a la corrupción y no va a salir más de esto. Entonces, estos filósofos griegos que no creían en la resurrección de cuerpo, que se burlaba de Pablo, que estaba en toda la región de Grecia, cuando esta iglesia en Corinto se estableció, entonces están creciendo, muchos están recibiendo al Señor, etc. Hay muchos disturbios, y evidentemente hay una cierta secta de una religión misteriosa ya, que había entrado en la iglesia de Corinto, trayendo esta idea, como dice acá nuevamente en versículo 12 de 1 Corintios 15. Pero si se predique de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Okay? Es decir, ¿por qué Pablo está hablando de la resurrección? Porque hay gente que dudaba de la resurrección. Quizás había aceptado la idea de que Cristo resucitó por la prédica, pero no para lo demás. Nadie más va a resucitar. Entonces Pablo está usando un capítulo bastante largo, importante, entonces para tratar de corregir el problema.
Pero no solamente en estos días, hasta hoy día también tenemos muchas ideas, teorías, etcétera, sobre qué pasa después de la muerte. Por ejemplo, hay los que son ateos y otros que dicen, no, la muerte termina todo. Hay otros que creen lo que se llama el dormir del alma. Pueden mencionar 2 o 3 sectas que dice que alguien se muere y su alma se queda en el cuerpo enterrado, esperando una futura resurrección miles de años en el futuro, y no hay ninguna conciencia. Hay otros también que creen en la reencarnación. Esto mayormente viene del Oriente, en budismo, taoísmo, hinduismo, y ahora en la nueva era acá, todos creen en la reencarnación. Y después hay otros que creen en fantasmas, ¿cierto? Que uno se muere y su fantasma, su espíritu anda andando, molestando a la gente, penaduras, etc. Y también, gracias a Hollywood, hay algunos que piensan que uno se muere y se convierte en un ángel, ¿cierto? ¿Cuántas películas de ángeles hay? Normalmente el ángel era un ser humano que se había muerto y tuvo que ganar sus alas, etc. Así que es muy chistoso ver lo que Hollywood tiene como su doctrina. Pero aún hasta los mormones creen que cuando uno se muere se convierten en ángeles, si son más o menos, y si son muy buenos, si son mormones, llegan a ser su propio Dios. Ahora, pero la voz de esperanza, llegamos al versículo 19 de 9 dice, si en esta vida, Pablo está usando un argumento, si Cristo no resucitó, si nosotros no vamos a resucitar, si cristianismo es solamente para vivir en este momento, que es un tipo de moralidad y enseñanzas, y tratar bien a su prójimo, etc. Entonces dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque ellos están muriendo por su fe, ellos están perdiendo sus bienes, perdiendo su familia, están sufriendo grandemente, no como algunos hoy día. Ellos tenían un precio para pagar si eran cristianos. Y si ellos van a ser cristianos y no tienen nada que esperar después de la muerte, mejor dejamos esto. Pero la esperanza que dice el versículo 20, ese el versículo clave, esa es la esperanza, esta es la victoria, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Después dice primicias de los que durmieron. Ese de primicias habla de que Él no es el único. Y yo digo que cada vez que nosotros, aquí atrás mío yo tengo un bautisterio, y cada vez que nosotros tenemos un bautismo, es un recuerdo de que Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso no usamos aspersión, un poquito de agua, que nada que ver, porque no tiene ningún simbolismo. Entonces, hablando de esto, el bautismo habla de la resurrección de Cristo, pero también habla de nuestra futura resurrección. Yo morí y yo salí una persona nueva, pero también tengo la esperanza de la resurrección. Así que, en primer lugar, quiero tocar el tema de la resurrección de Cristo y después cómo aplica a nosotros mismos. Entonces, primeramente, lo esencial de la resurrección, no era opcional. No hay cristianismo sin resurrección. Cristianismo es la única religión que se jacta de una tumba vacía. Ninguna otra religión dice que nuestro líder murió y resucitó al tercer día. E incluso el cristianismo es una de las únicas religiones que se basa en un evento histórico más que enseñanzas. Otras religiones que hablan de Krishna, ¿cierto? De los hindúes, ¿cierto? Que un ser con piel azul, 4 brazos, su madre era un elefante, cosas así. Nadie cree que ese sucedió en verdad. Pero el cristianismo se basa en eventos históricos. Si Cristo no nació en Belén, si la Biblia no tiene razón, si esos son mitos, etc., entonces cristianismo ya no tiene validez. Porque la validez de la vida y la fe cristiana se basa en eventos, tanto como el nacimiento de Jesús, pero aún mayor razón, su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces, vemos esto que Cristo ahora en lo esencial está diciendo que la autenticidad de su ministerio. ¿Cuántas veces Cristo dijo, destruye este templo y en 3 días lo voy a resucitar? Entonces, la validez, la autenticidad de sus enseñanzas dependía siempre en su resurrección, que Él tenía que morir y tenía que resucitar después. También era demostración del poder de Dios, ¿ok? Es decir, que nosotros enseñamos un Dios
sobre todo todopoderoso, y no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo puede ser que la muerte termina si Dios es en poder? Entonces, la resurrección de Cristo es una demostración de que el poder de Dios es aún más allá del enemigo más grande del ser humano, que es la muerte. Entonces, también hablamos de la esperanza de vida más allá de la tumba. Si Cristo murió y nada sucedió, todavía tenemos grandes preguntas. ¿Qué pasa después de la muerte? Y muchas preguntas y más preguntas que respuestas y muchas opiniones. Pero nuestro Señor, Él entró a la muerte, lo conquistó y salió, y no vemos un bebé naciendo. Ese es como el problema con reencarnación. Cristo no nació después como bebé. Él salió un adulto en un cuerpo ya desarrollado, un nuevo cuerpo distinto, pero un cuerpo, y era Jesús, no era otra persona. Hay problema con reencarnación. Ellos empiezan a dar la cosa. Si tiene tiempo, busquen su Biblia. El libro de Juan, capítulo 9, versículo 3, cuando un hombre nacido ciego, y los apóstoles preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que nacieran así? Entonces, básicamente la pregunta de karma. Y Cristo respondió, ni él, ni sus padres. No hay nada de karma. Si él nació así para la gloria de Dios, no porque hizo pecado en su vida previa. Entonces resulta que si reencarnación fuese verdad, había una cantidad de almas constantes. Pero no, mira, hoy día 7.000 millones de habitantes, en el tiempo de Cristo ni siquiera había 1.000 millones de habitantes. ¿Dónde vienen todas las almas extras en el sistema? Debe ser que lo mismo que están muriendo después están naciendo. No es así, hay mucho más, porque reencarnación no tiene ninguna validez bíblicamente ni tampoco en la lógica. Ahora, demostración del poder de Dios. Número 2, número 3, esperanza de vida después de la tumba. Número 4, es el pago del precio, la aceptación del Cordero. ¿Cómo sabemos que el sacrificio de Cristo satisfizo al Padre por nuestros pecados? Dice en el libro de Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, la crucifixión, y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Si no resucitó, ¿dónde está nuestra justificación? ¿Dónde está no somos justificados y no somos salvos? Entonces vemos a esto que la importancia en cuanto al pago de nuestro precio. Ahora, ¿qué es la evidencia? Es que ese pasó 2000 años atrás, es un mito según otros. No, vamos a ver ciertas evidencias. Primeramente, todo lo que estaba en contra sirve como evidencia. Por ejemplo, la seguridad de la crucifixión era un evento público. No estamos hablando de algo por rumores que había sucedido. Era un evento absolutamente público que aún se menciona en todas las fuentes históricas, aún no cristianas, entre los judíos y los demás. Había la forma de los romanos de ejecutar era crucifixión. Ellos tenían su manera, los soldados eran profesionales. Ellos rompieron los huesos para adelantar la muerte cuando quería apurar la situación, porque básicamente uno termina crucificado, muerto por asfixia. Entonces resulta que la ejecución fue pública. Después, cuando fue puesto en una tumba, había un sello romano. El sello romano representaba toda la autoridad del Imperio Romano. Y si alguien rompiese este sello, si alguien decidiera entrar y robar el cuerpo, etc., había tenido toda la autoridad y la furia del Imperio Romano para ir y castigar a tal persona. Entonces, sabiendo de esto, nosotros sabemos de que también que los mismos soldados romanos, si no tuviera el cuerpo en la tumba al cuarto día, entonces ellos mismos iban a pagar con sus propias vidas una muerte muy trágico, muy terrible, ¿cierto? Entonces ellos no iban a abandonar su puesto por ningún motivo bajo este mundo. Entonces, número 3, la tumba vacía. Era una cueva de roca sólida, no había como pasajes afuera, así que está cerrado, no hay forma de llegar a otra parte. Y estaba enfrente como un bay, donde la roca que cerraba esa cueva, esa tumba,
se quedaba por la gravedad bajando para quedarse en posesión de más o menos 1,5 toneladas la roca, así que no es algo que 1, 2 o 3 hombres ni siquiera pueden venir y remover. Entonces, en ese sentido era roca sólida, y aún es interesante que los enemigos de Cristo no negaban que desapareció su cuerpo. Solamente ellos inventaban cualquier historia para tratar de explicar por qué el cuerpo ya no está. Ellos dicen que no, que lo que pasó es que Cristo no murió de verdad, es cierto que él se desmayó nomás. Entonces cuando estaba en el aire fresco de la tumba, se despertó, se dio cuenta que todo estaba así, entonces igual estaba todo esa cosa alrededor de él manteniendo así, con pegamento y todo, y él a lo mejor saltaba así y sacó la piedra. Esa es una teoría. Había otra teoría de que en verdad los discípulos vinieron para robar el cuerpo, así que esos discípulos cobardes que están negando su conocimiento de Cristo ante una muchacha, ya llegaron para una cuadrilla de soldados romanos, una máquina de muerte, y ellos vencieron a ellos en la noche sacando el cuerpo, sacando la roca a una distancia, y se fue. Es difícil creer también porque por la misma condición de los discípulos. Había otros también de que la gente llegaba a la tumba equivocada. No la razón porque no encontró el cuerpo, porque buscaba el cuerpo pero estaba a la vuelta y no donde estaba. Claro, así que algo de tanta importancia así, y ella no sabía cuál era la tumba exacta. Y además que los soldados, entonces, ¿en qué tumba? ¿La correcta o la equivocada estaba guardando? Podemos hablar también de algunos que dicen, no, la gente tenía alucinaciones y por eso pensaba que el cuerpo no estaba. Había otros, eran mitos, leyendas sin base histórica. Lo que me gusta aquí es uno más que era, no, él tenía un gemelo. Cristo tenía un gemelo. Y entonces cuando murió Cristo, su gemelo llegó y tomó su lugar, por eso la gente cree en una resurrección. Y yo tengo nada más para decir que requiere mucho más fe en estas explicaciones que la verdad de que Cristo resucitó de la muerte por el poder del Padre, porque la muerte no pudo mantener Dios encarnado sin pecado en sus garras. Ahora, con eso también había testigos oculares. Y esos testigos que está mencionando capítulo 15 también, y está diciendo que había recibido así. Y después dice, versículo 4 dice que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas o Pedro, y también después a los 12. 12 no significa 12 en número, pero 12 es el término para los apóstoles, menos uno que Judas no estaba. Después apareció a más de 500 hermanos, y cuando fue escrito como 20 y tantos años después, ¿okay? Era como 20 y tantos años después de la crucifixión, cuando Pablo está escribiendo esta carta, y todavía hay gente que había visto resurrección de Jesús, todavía estaba vivos. Entonces vemos de que después dice a Cefas, después a 12, después a 500 hermanos a la vez. Después los muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo o Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, la palabra de Pablo está hablando abortivo. Esta palabra que nosotros es la palabra ectromate, y ex significa afuera de, y tromate hablando de tiempo. Entonces, alguien nacido afuera de tiempo, no hablaba de que un abortivo en el vientre de la mujer, pero afuera del tiempo. Y hay dos posibilidades. Uno fue nacido después del tiempo, porque los otros apóstoles ya estaban con Jesús, yo estaba viviendo con él, estaba ya siguiendo a él, estaba mirando su milagro y todo, los 12 apóstoles, y Pablo era mucho después, no era uno de los testigos oculares de la resurrección, etc. O puede ser que está hablando de que nació afuera de tiempo antes, y algunos, aún yo mismo, creo que Pablo representa los 144,000 testigos judíos en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación. Cada uno era soltero, cada uno no sabía su tribu, entonces cada uno era un testigo. Y yo siempre digo, mira lo que va a pasar
Si tomara apóstol Pablo, multiplicado por 144,000 y suelto al mundo, vamos a ver un avivamiento de conocimiento del Señor en cuanto a los judíos y aún los gentiles durante el tiempo de la tribulación. Después dice, ¿por qué la evidencia de la resurrección? Los testigos oculares. Número 5, el cambio drástico de los discípulos. ¿Qué pasó con uno que está negando su fe antes de un poco de presión? Después todos eran mártires, con la excepción de Juan, todos mártires por su fe. Si ellos no creían que Cristo resucitó de la muerte, no saben lo que viene después de la muerte. Entonces, ¿por qué va a seguir fiel? ¿Por qué el de nuevo? ¿Por qué la valentía después de los discípulos? La conversión mismo de Pablo, si Cristo no había resucitado, ¿qué explica un hombre que sale en un viaje con la idea de matar y encarcelar a los cristianos, y antes que termine el otro lado ya está predicando la misma fe de ellos y estaba dispuesto también de ser encarcelado y morir? Entonces el cambio de Pablo, también el cambio del día, porque los judíos siempre celebraban el día sábado, el séptimo día, y después de la resurrección los cristianos comenzaron a celebrar, que eran judíos también, pero celebrar el día domingo, el primer día de la semana, porque Cristo resucitó en el primer día. Que cambió también la existencia del cristianismo y su fuerte crecimiento. Si fuese nada más, si Cristo hubiera quedado en la tumba, el cristianismo habría quedado también. El cristianismo no habría levantado, porque la fuerza y poder del cristianismo comienza con la resurrección de Cristo. Él murió en la cruz, está bien, pero si no hubiera resucitado, no creo que el cristianismo sería ni siquiera una secta de enseñanzas hoy en día. Hay un libro que fue escrito hablando de dos amigos que eran agnósticos, dos amigos que estaban en contra del cristianismo, y los dos decidieron en una reunión de almuerzo, está conversando y hablando, dice, cada uno tiene más o menos un historiador, cada uno dijo, yo voy a ir a comprobar que Cristo no resucitó de la muerte. El otro dijo, yo voy a comprobar que el apóstol Pablo es un mito, que nunca hubo un hombre como Pablo que había sido convertido. Entonces los dos por 1 año, 2 años fueron buscando toda la evidencia histórica para comprobar, porque si sacan la conversión de Pablo, más se saca también la resurrección de Cristo, no queda ningún pie para que la fe cristiana siga. Después de 2 años los dos volvieron, sentaron al almuerzo y cada uno tenía que dar el informe de su progreso. Bueno, uno como bajó la cabeza un poquito y dijo, bueno, yo traté de mostrar que Cristo no resucitó de la muerte, pero toda la evidencia me convenció que Cristo sí resucitó. El otro dijo, bueno, yo también trataba de probar que Pablo nunca fue y él no fue convertido, y también la historia y la evidencia apunta así. Los dos trataban de mostrar que esas dos cosas no eran verdad, y los dos terminando comprobando que sí, por la evidencia, objetivamente, y los dos se convirtieron. Y hay un libro que se llama ¿Quién removió la piedra? Es una pregunta para entender. Así que la evidencia de que Cristo resucitó de la muerte, etc. Y eso nos muestra hacia la esperanza de la resurrección. Volviendo a capítulos 15 y 51, dice lo siguiente. Y aquí os digo, misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, etc. Y versículo 53, vamos a leer allá. Y yo he leído muchas veces en funerales esto, porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y específicamente porque Cristo resucitó de la muerte. Todo el capítulo está llegando al punto máximo aquí, que todos nosotros tenemos esperanza porque Cristo sí ha resucitado. Yo llego a Filipenses 1:23, cuando Cristo dijo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo se puede ser que morir es ganancia si termina todo a morir?
¿Cómo puede ser morir de ganancia si uno va a estar durmiendo adentro de un cuerpo por milenios? Si morir es porque dice ausente del cuerpo, presente al Señor. Uno se muere, va directamente al Señor. Según de Corintios capítulo 5 habla de esto. También según de Timoteo capítulo 4, Pablo dijo: el tiempo de mi partida está cercano. Como dice también en el libro de Segunda de Pedro, su último libro escrito, dijo: en breve debo abandonar el cuerpo. Es decir, que salvación en una persona, cuando se muere, su alma va directamente a la presencia del Señor, ausente del cuerpo, presente al Señor. Sin embargo, el cuerpo es lo que resucita. El alma nunca resucita, el alma no resucita, son los cuerpos que resucitan. Entonces, con esto vemos de que la esperanza, que cuando los corintios pensaban que no hay resurrección, hay un argumento ad absurdum, que significa que es algo absurdo. Dice: si Cristo nos resucitó 7 veces, si esto entonces, si esto entonces, si esto entonces, dice que nosotros estamos los más dignos de conmiseración, nuestra fe es inválida, nuestros pecados todavía están en nosotros, si Cristo no hubiera resucitado. Hermanos, la razón por qué reunimos al día domingo, la razón que nosotros tenemos esperanza para seguir en medio de persecución, es que Cristo no quedó en la tumba, Él resucitó de la muerte. 1 Corintios 15, versículo 20 dice: primicias, que significa que es el primer fruto entre más. Entonces, con esto, la esperanza de la resurrección de Cristo, que se ve en el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿De dónde esperamos a nuestro Salvador? De los cielos, al Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ese cuerpo mortal, ese cuerpo que está envejeciendo, ese cuerpo que tiene dolores, que tiene límites. Dice que Él va a transformar, metamorfosis, como la oruga que convierte en mariposa, metamorfosis, la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Dios, no como el cuerpo que tenía acá en la tierra, el cuerpo que tenía cuando estaba en el monte de transfiguración, el cuerpo que tenía cuando Él resucitó de los muertos. Ese cuerpo es el cuerpo también que nosotros vamos a tener, con la única diferencia: no vamos a tener las cicatrices de los clavos en su mano, los pies y en su costado. Entonces, con esto llegamos a la resurrección de nosotros. En el libro de Job, el Antiguo Testamento, que aunque está relatando cosas después de Génesis, en verdad fue escrito seguramente antes que Moisés había escrito la ley de Génesis a Deuteronomio. En el libro de Job, capítulo 19, Job ya está muy enfermo y ya está hasta anhelando la muerte misma, no esperando mucho rescate de su enfermedad. Y el libro de Job, capítulo 19, él dice lo siguiente, versículo 25. Miren lo que dijo, primer libro de la Biblia, miles de años atrás, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, está hablando de la corrupción del cuerpo, yo sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La resurrección. Job creía en la resurrección, que aún este cuerpo deshecha, aún mi corrupción allá, algún día en el cuerpo mismo voy a volver a ver al Señor. Esa es la única respuesta, esa es la resurrección. Pero también dice acá en versículo 23 de nuestro pasaje, habla de cierto orden, ¿ok? Dice versículo 23 de 15, dice: pero cada uno en su debido orden. Esa palabra orden en griego está hablando sobre la fase o turno, cada uno según su turno. Usted tiene el primer turno esta semana, usted va a tener otro turno la semana siguiente, así que hay turnos de resurrección, no resurrecciones individuales. Cristo es el único que resucitó individualmente, pero ahora hay turnos. El primer turno va a ser de los justos y salvos, y el segundo turno por los incrédulos, inconversos, los que han rechazado al Señor. Los pasajes que podemos leer en esto, el libro de Daniel,
capítulo 12, al fin del libro, Daniel dice lo siguiente, hay dos resurrecciones aquí. Versículo 2 dice, y muchos los que duermen en el polvo, al hablar del dormir, habla del cuerpo, ¿okay? El alma nunca duerme, por eso tenemos sueños. Es el cuerpo que duerme, no el alma. Y se usa la palabra dormir como una palabra para hablar de la muerte porque es pasadero. Entonces dice, y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, el cuerpo, despertados, unos para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Hasta los ateos van a resucitar, todos, sin excepción, van a recibir su resurrección. Pero hay dos, uno para vida eterna y otro para confusión y vergüenza perpetua. Dice lo mismo en el libro de Apocalipsis, al fin de la Biblia. En Apocalipsis también habla de dos resurrecciones diferentes, en tiempos también diferentes. Capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ok, es un paréntesis. Después dice que es la primera resurrección, está refiriendo al versículo 4. La primera resurrección está hablando sobre los santos, los salvos. Y la segunda resurrección está hablando sobre los perdidos o los inconversos. Entonces dice, por esa razón dice versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. En contraste que lo que tiene la segunda resurrección, la muerte segunda sí va a apoderarse de ellos. Entonces resulta que la primera resurrección, Cristo, después lo que viene después, la iglesia en el día del rapto antes de los 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, todavía otra fase de la primera resurrección, los santos de que se convirtieron durante la tribulación van a ser resucitados, los que se murieron, por decir. Los otros vivos van a entrar en el reino milenio, pero a fin del milenio, ahí entonces la segunda resurrección de los inconversos, los perdidos, los sin Cristo, ellos van a resucitar al fin del 1000 años, aquí, tribulación, el reino milenio, el gran trono blanco, la resurrección, su castigo en el lago de fuego, el infierno, la segunda muerte. Entonces con esto, nosotros vemos de que hay un pasaje muy difícil acá, porque Pablo está usando un argumento, dice, entonces si los muertos no resucitan, ¿por qué algunos están bautizándose por los muertos? A propósito, es una práctica de la iglesia mormona. Pero no aquí, Pablo no está diciendo que debemos bautizarnos por los muertos, sino que algunos lo estaban haciéndolo y él está diciendo por qué ellos lo hacen si no hay resurrección. En ese caso, no muy lejos de la ciudad de Corinto había una religión misteriosa que creía en esto, que se bautizan por los muertos, y esa idea estaba conocido, por lo menos, no estaba practicado en la iglesia de Corinto, pero era conocido, y Pablo está nada más usando, no está hablando de bautizar por los que ya se fueron, etc. Está hablando de que hay una secta y hay una práctica falsa, pero en esa práctica falsa ellos están bautizando una persona proxy, digamos, en lugar de otra persona. ¿Y por qué lo hacen si los muertos no resucitan? De nuevo, Pablo no está diciendo nosotros debemos hacerlo, y no va a encontrar ningún versículo del resto de la Biblia que habla así. Entonces, en ese también vemos que ¿qué pasa, pastor, con la cremación? ¿Se debe cremar o enterrar, etc.? Algunos piensan que cremación es algo pagano, no debemos hacerlo. Y tengo otra lección, si alguien quiere pedir los apuntes sobre cremación, si se puede o no se puede, pero voy a ser sincero. En los ataques de las Torres Gemelas que estaban en 2001, ¿cierto? Resulta que había 3.000 almas que mayormente, la mayoría de ellos que están cerca de donde chocaron los aviones, se carbonizaron, y no quedó nada. Entonces, como no quedó nada, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a resucitar? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando alguien pierde un brazo, una pierna? ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento cuando estaba decapitando, por ejemplo, Juan? Su cabeza, el cuerpo está lejos. ¿No? ¿Qué pasa con alguien que está dejado el mar? La verdad es que no importa la forma de morir. Cremación no va a eximir a alguien de la resurrección. La iglesia romana antiguamente, cuando había un hereje, ellos quemaron a esa persona
y tomando sus cenizas y echando por el mar o del viento para que no hubiera resurrección. Y yo digo, nada que ver. ¿Por qué? Porque Dios en su poder va a reunir todo, y está usando en el pasaje el ejemplo de tipo cuerpos distintos. Uno es semillas, y la semilla está plantada, pero lo que sale no es lo mismo de la semilla que se quedó. Entonces, no importa si alguien está cremado, o alguien está enterrado, o alguien está quemado, o lo que sea, igual todos van a tener una resurrección, y ese cuerpo que van a tener, según Filipenses 3:21, es semejante al cuerpo de Cristo. Él pudo entrar y salir de una pieza sin abrir la puerta. Él pudo estar aquí en un momento, después en otra parte. Él podría gustar de comer, es decir, que no sentía dolor y nada así, pero igual podría recibir comida en la boca como Él comió con los apóstoles y los discípulos. Entonces el cuerpo nuestro va a ser algo que no van a sentir dolor, no va a tener problemas, no va a enfermarse, y va a ser algo que va a durar para el resto de la eternidad. También sabemos que según versículo 40-41 del capítulo, dice que de un cuerpo celestial difiere que otro, como una estrella más brillante que otra. Personalmente creo que va a hacer una distinción en el cuerpo de resurrección. Capaz que uno va a mostrar más gloria que otro por el hecho de la vida que había vivido acá. Entonces, por el hecho de que todos viven acá, uno se está sacrificando para Cristo y otro nada, no piensa que todos van a ser igual. Así que hay recompensas, hay posesiones, etcétera, coronas. Pero yo creo que también hay una distinción de gloria de uno a otro, por lo cual Pablo puso ese ejemplo de las estrellas. También nosotros vemos que no solamente los cristianos se van a resucitar, todos van a resucitar. Entonces dice para confusión y vergüenza perpetua. Yo creo que hay, lo que estaban en estos aviones, los terroristas que chocaron, decían, qué bueno, vamos a tener un harem de mujeres esperándonos al otro lado. Yo tengo noticias para ellos. No había nada de lo que esperaba. Ellos ya recibieron su parte de lo que iba a recibir, pero lo que pasa es que no hay escape en ese sentido. Alguien sin Cristo va a tener su futura resurrección, pero va a tener su vida en Hades o el infierno. También yo veo que hay gente que dice que piensa que el suicidio es un escape. Mis problemas son grandes aquí, no creo en Dios, no creo en nada, déjame en paz, yo quiero escapar todo, yo quiero dejar de existir y voy a suicidarme. Tengo noticias. Primeramente, solo puedes suicidar si Dios permite, porque Dios tiene la última palabra. Pero número 2, no es ningún escape, porque estás saliendo de un lado y llegando a otro donde ya no hay más esperanza. Es decir, que la persona va a llegar a un lugar donde no hay Cristo, va a llegar un momento, un lugar donde no tiene ningún propósito. Es decir, que fue creado por un propósito y ya vivir el resto de la eternidad sin ningún tipo de propósito. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice que va a ser, voy a leerlo mejor. Según de Tesalonicenses, Pablo está hablando sobre el fin para los que rechazan a Cristo una y otra vez, y dice lo siguiente, voy a llegar, y dice lo siguiente: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No hay salir de existencia, eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, que van a estar vivos, van a tener cuerpos resucitados que van a durar por el resto de la eternidad. Sus almas van a estar dentro del cuerpo, pero no va a estar presente Cristo, y no va a tener nada que Cristo ofrece, no va a tener valor, no va a tener nada. Lo único que va a tener es tiempo para pensar: qué tonto soy, estaba así cerca, casi lo acepté al Señor y no lo hice. Y nada va a cambiar. Una vez que llega al infierno, y va a estar allá por el resto de la eternidad, contando días y nada más. ¿Por qué? Porque ya había rechazado al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? Ya se acabó el tiempo hace tiempo y todavía tengo mensaje. ¿Qué efecto, qué influencia? Volviendo a 1 Corintios 15, y versículos 33 y 34, significa que, voy a usar esa frase que usaba el pasado, es más el futuro que el pasado que influencia el presente. En vez de decir, miren mis papás, miren yo nací, no, deja el pasado, olvidando lo que queda atrás.
tengo una resurrección, tengo cielo, soy ciudadano esperando al Señor Jesucristo que va a venir a buscarme en un rato, si no después de la muerte voy a ir en la resurrección con Él. Entonces con todo esto, versículos 33 y 34, los corintios, pensando que no hay nada después de la muerte, empezaron a vivir una vida igual como los gentiles, igual como los inconversos. Su testimonio era pésimo, y cuando los gentiles vieron a los cristianos actuando igual como ellos, dicen: ustedes no tienen nada que ver, nada para ofrecerme, así que ustedes son igual como nosotros. Y los inconversos mirando a los cristianos portándose por el momento, por el presente, algo que sucede en nuestros días también. Muchos cristianos se vivían igual como el resto del mundo, y el mundo ve esa hipocresía, ellos ven la falta de consecuencias, ven el mal testimonio y no quieren nada que ver con la iglesia. Siempre digo, o la iglesia es la mejor publicidad o la peor publicidad para Cristo, porque el mundo nos está mirando. Entonces en 1 Corintios capítulo 33, 15 y 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, que qué vergüenza viven igual con el resto del mundo. No, nosotros sacrificamos, nosotros dejamos ciertas cosas, nosotros estamos siguiendo con un testimonio de que Cristo es real en nuestra vida, y por esa razón no tenemos que estar viviendo una vida perdida en bohemia y todo eso, porque yo tengo una futura resurrección. Como dice en Hebreos capítulo 11, ellos esperaban una mejor resurrección. Y la respuesta clave, versículo 58 para terminar: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que debe hacer un impacto sobre nuestra vida, que nosotros vamos a estar llegando al momento de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No es en vano su vida, hermanos. Gracias por la resurrección de Cristo. Yo todos los meses sacaba un poco de plata de mi cuenta, no sabía en verdad lo que estaba haciendo con la plata y nada, pero tuve que hacerlo. Entonces años está sacando así. Entonces yo pensaba era plata perdida, y un día me contacta y dice que aquí hay un cheque bastante grande, incluso puse acá en la iglesia, un cheque muy grande. Dice: ese es lo que tiene por todo lo que está invirtiendo todos los meses por los últimos años, esa cantidad de plata. Así que mi inversión no fue en vano, y eso es lo que digo para nuestras vidas en Cristo. Tu inversión en Cristo no es en vano. Ese es el propósito del capítulo 15. Cristo resucitó y tú también vas a resucitar. Yo grabé programas en la radio. Pensaba: oh, qué pena, tengo que ir otro día, toda la semana un día estoy yendo allá a tratar de pensar en los mensajes. Pero ahora yo estoy usando nuestra página web, WhatsApp, como devocionales en audio. Sí, todo ese tiempo que yo invertí no es en vano, y esa es la idea del capítulo 15. La vida viviendo y consecuentemente para Cristo no es en vano. Estamos dedicándonos a la eternidad. Y pienso así: ¿cuánto tiempo es la eternidad? Fui a correr la playa una vez y volví, y mi señor no le gusta que yo saque la arena adentro del departamento porque es difícil sacar, etcétera, la alfombra. Entonces yo tomé las zapatillas en el baño, arriba del tina, y yo pegué las zapatillas y todo los granos de arena cayó. Era bastante, por correr allá. Pero en comparación, esa arena que está en la tina, en comparación con toda la arena en toda Playa Brava de Iquique, todo Cabancha, todo a lo largo de Chile, todas las playas en el mundo, cada grano, si representara un año, no es suficiente para hacer eternidad. Y este vida es como la arena que salió de la zapatilla, es poco. Este vida es cortito, hermanos. La eternidad es larga. Es tiempo de decir que gracias a Dios Cristo resucitó de la muerte, tengo esperanza, algún día también vale la pena todo lo que hago para Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Sigue mirando arriba porque Cristo viene muy luego.